Y continuando con temas relacionados con la salud, ¿sabía usted que el 70% de los casos de asma son desencadenados por infecciones virales? Veamos por qué. En el mundo, más de 300 millones de personas padecen asma. La mayoría viven en zonas urbanas y con estilos de vida occidentales. En México, afecta al 10% de la población y mueren más de 4,000 pacientes al año por esta enfermedad. La Ciudad de México no se queda fuera de las estadísticas. 20% de los niños con asma empiezan su enfermedad en el primer año de vida. A los 5 años de edad, más o menos el 80% de los casos de asma han iniciado ya su sintomatología. El asma es una inflamación crónica de los bronquios. Esto da como resultado una obstrucción al flujo del aire en los pacientes con asma. Los principales síntomas que un paciente con asma puede tener son tos, silbido de pecho y falta de aire. ¿Pero sabe cuáles son algunas causas de esta enfermedad? El nacimiento por cesárea, la ausencia de seno materno, el exceso de uso de antibióticos y la alimentación con fórmulas derivadas de la leche de vaca sin pasar por el seno materno. Hay épocas en las que afecta más, por ejemplo, en cambios de estación o en temporadas de contingencia. En la Ciudad de México sabemos que con cada contingencia ambiental, de todos los casos de asma que se presentan durante la contingencia, el 40% de los casos de asma son debidos en ese momento a esa contaminación ambiental. Y aunque esta enfermedad no tiene cura, es controlada y se puede vivir en las mismas condiciones que una persona sana, realizando una vida activa y normal. Con imágenes de Javier Martínez e información de Iraíz Morquecho, 21 Noticias.